¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciada Sandra? ¿Cómo estás, querida Sandra? Es un gusto, es una alegría grande para mí recibirte en el programa Conversando en Familia. Ahora lo estamos haciendo por Instagram, pero sale de manera diferida por Facebook. Vamos a ver si me puedes escuchar. Te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Claudia, qué gusto escucharte, sí, perfecto y claro. Todo muy bien, acá un poquito de frío, pero muy bien. Un saludo a la audiencia, a los que nos están escuchando y a los que nos van a escuchar después, así que un gusto Claro que enorme sí. de ¿Con estar cuánto de contigo. temperatura están en la ciudad de Corrientes en este momento? La verdad es que no lo vi, pero me estoy con frío, no sé si es mi habitación también, que es bastante fresca, pero estoy bastante. Acá está, en las noches generalmente está bastante fresco. Como vino el otoño, eh, tenemos que empezar a sacar Ya los me abrigos, imagino. así que Acá en Lima, Perú, todavía estamos con una temperatura de 20 grados centígrados, se siente calorcito y bueno, el sol está, el día está con un radiante sol y la temperatura es bastante agradable. Estamos en otoño, pero un otoño más benigno, vamos a decir. Bueno, querida Sandra, muchísimas gracias primero por tu tiempo, por esta oportunidad de esta bonita conversación. El tema que vamos a desarrollar el día hoy es conociendo los peligros digitales. Realmente estamos viviendo en un mundo con muchos avances, con mucha tecnología, con muchas cosas buenas, como por ejemplo la Internet, pero sin embargo, así como la Internet puede tener cosas buenas, positivas, educadoras, ¿no? Que puedan permitir ser mejor persona, elevar el nivel de vida y calidad, los conocimientos y demás, tiene también el otro revés, tiene el otro lado de la moneda, puesto que tiene también áreas o aspectos un poco o bastante riesgoso para todas las personas, pero de manera especial de repente en los niños, en los adolescentes, quienes a ellos todavía no saben la malicia de algunas personas, organizaciones o del mundo actual. No todo es color de rosa y me parece oportuno que los padres, quienes viven con los hijos y finalmente son los principales educadores, son aquellas personas que orientan a sus hijos, advierten de los peligros, advierten los riesgos. Creo que este programa va a ser sumamente importante, de muchísima ayuda para todos en general, pero de manera especial hago un pequeño énfasis en la familia, en los padres de familia en este caso, para que puedan orientar a sus hijos. Pero antes de iniciar con las preguntas del tema, nos gustaría saber que por favor te presentes para que este lado del mundo, de Lima o el Perú mismo, conozca quién es la licenciada Sandra Arellano. bueno, Claudia, te agradezco. Bueno, me llamo Sandra, para el que no me conoce. Soy licenciada en criminalística, como bien lo dijo Claudia. Soy preventora. Siempre digo, yo soy más preventora que licenciada. Me encanta la prevención. Aproximadamente hace 5 años que me dedico a esto. Soy capacitadora. Esto con el tema de la pandemia me he vuelto disertante sin querer queriendo en distintos lugares, así que la verdad que justamente el propósito es poder llegar a distintos lugares, no solo de mi país, sino también en otros países, así que el propósito es llegar a la mayor cantidad de personas posibles para poder evitar y disminuir delitos que ocurren en Internet, como por ejemplo el grooming, que también vamos a estar conversando un poquito de eso. Claro, hay mucha terminología. Soy también de. Adelante, sí, pensé Sí, que habías concluido. Continúa, por favor. no, soy de Argentina, vivo en la provincia de Corrientes Capital, soy de allá, no soy tan de Buenos Aires, como muchos deben conocer la Argentina desde el lado de, no soy de Corrientes. Muy bien, muy bien. Y acá entrando al tema ya de los peligros digitales, existe mucha terminología de repente poco conocida o de repente hasta desconocida por muchas personas. Por ejemplo, el famoso grooming, el famoso sexting, la famosa o los riesgos en sí. Me gustaría, si te parece, ir definiendo uno a uno y de ahí vamos desarrollando el tema para que las personas vayan comprendiendo y sepan de qué se trata el tema. ¿Te parece? Dale, Claudia, ir diferenciando generalmente
lo que tienen este tipo no solo de delitos, sino prácticas que se realizan al utilizar el Internet, es que la mayoría está en inglés. Entonces por ahí nosotros no tenemos esa noción de qué significa realmente la palabra. En este caso el grooming, por ejemplo, si hacemos mención del grooming, uno dice, bueno, grooming, ¿qué puede llegar a ser? A mí me ha pasado desde el comienzo cuando arranqué, inclusive en los años anteriores, perdón, de que la gente confunde el grooming con el ciberbullying, por ejemplo, ¿no? Y son cosas diferentes. El grooming es cuando una persona adulta, o no importa el género, puede ser hombre o mujer, se contacta con algún niño, adolescente, ¿sí? Y a través de técnicas, por ejemplo, de engaño o seducción, logra obtener fotos o videos de índole sexual, pudiendo concretar distintas finalidades, ¿sí? Las finalidades pueden ser muchas. Por ejemplo, llegar a concretar un encuentro físico con el menor, quizás concretar un abuso sexual, utilizarlo al menor para crear un material de abuso sexual y distribuirlo por internet, por ejemplo, o también los pueden utilizar a los menores como una explotación sexual, ¿sí? Y entre otras cosas más que pueden ocurrir. Cuando nosotros hablamos de sexting, que también está muy relacionado con el grooming, es cuando las personas, pueden ser personas adultas o adolescentes, que lo que hacen es compartir fotos o videos de índole sexual, digamos, ¿no? Pero generalmente no muestran su rostro. En la gran mayoría de los casos no se muestran los rostros de las personas. Pero el sexting no es un delito. El sexting es una práctica que realizan las personas, ¿sí? Siempre y cuando no sean menores. Si son menores de edad, por ejemplo, lo que se hace muchas veces es abrir una investigación para ver si no está circulando material de abuso sexual, si no tiene esa finalidad, digamos, ¿no? Después también tenemos otra práctica que se llama el sharenting, que en este caso hace mención como bien mencionabas vos, a los padres de familia o bien a aquella persona que tenga algún menor a cargo, que muchas veces yo creo que los padres o el adulto responsable no es consciente del riesgo que puede llegar a provocar en el menor, o inclusive lo que puede llegar a generar eso más adelante para el menor de edad. ¿A qué me refiero con esto? Riesgo, por ejemplo, si nosotros empezamos a subir mucha información de nuestros hijos, no tengo hijos, pero lo menciono así, por ejemplo, a qué escuela va, o le sacamos fotos del uniforme, ahí estamos dándole una cierta información a la otra persona. ¿Por qué? Porque en el uniforme está, por ejemplo, el logo de la escuela. Muchas veces hay padres que le ponen, por ejemplo, no sé, Sarmiento, por ejemplo, de escuela, y del otro lado dice qué división es. Hoy en día recuerden que las escuelas ya tienen inclusive su plataforma en internet. Entonces es más fácil. ¿Qué yo puedo saber con eso? Por ejemplo, con el nombre de la escuela y en qué año va el menor, puedo saber la ubicación de la escuela, por ejemplo. Acuérdense que hoy en día hay muchos pedófilos y pederastas también que están al acecho, no solo en el mundo físico, sino también en el mundo digital. Entonces, Sandra, si me permites, para ir avanzando con pausa, sí, porque yo sé que la información es ultra abundante, pero para ir formulando algunas preguntas conforme vas avanzando. Si nos detenemos en el grooming, por ejemplo, ahí podría encajar el ejemplo de las personas, los pedófilos, por ejemplo, que se ponen con otros nombres falsos, con identidades falsas, y engañan muchas veces a la gente joven. Estamos hablando de niños, de adolescentes, de gente que de repente no malicia el peligro, que entabla una conversación con una persona anónima, desconocida totalmente. Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto? Y sobre todo, ¿qué consejo pudieses dar a los padres de familia para que estén alertas ante esta posible situación? Eso que vos decís es muy cierto. El grooming generalmente, como vos bien lo mencionás, estas personas adultas que dijimos que el menor generalmente no lo sabe, ¿qué hacen? Se crean un perfil con una identidad falsa, como bien lo mencionaste. Puede ser cualquier plataforma, por ejemplo, una red social, puede ser algún juego en línea, se está dando mucho lamentablemente en juegos en línea también el contacto, puede ser también a través de mensajería instantánea, eso puede ir variando, ¿sí? Con respecto a alguna recomendación, quizás nosotros entender cómo se puede generar primero el grooming, ¿sí? Y luego poder ver los indicadores, porque siempre va a haber un comportamiento
del niño o adolescente que a nosotros nos tiene que llamar la atención. Que puede ser que esté siendo víctima de grooming o puede ocurrir que esté pasando otra cosa. Por ejemplo, ¿sí? sí. Recuerden que el grooming es un ciberacoso. Por ejemplo, lo que acabas de mencionar es muy Entonces, importante en cuanto, por ejemplo, a los cambios de conducta. Antes el hijo o la hija era de una forma, digamos, sociable, alegre, bromista, interactuaba con mucha normalidad y tranquilidad con su entorno familiar, pero de un tiempo a una parte pudiese que su conducta cambie, que ya esté más retraído, cabizbajo, preocupado, que no quiera contactarse con las personas que siempre lo hacía su familia, sus amistades. Entonces pudiese haber un indicio de que algo le está pasando, algún problema. ¿Qué otros ejemplos los padres pudiesen advertir respecto de esa posible situación en sus hijos? Eso que vos comentaste también es cierto, y a eso sumarle el aislamiento, por ejemplo, ¿no? Aquella persona por ahí que siempre era muy social, no solo en las redes sociales, sino también en el mundo físico, se empieza a aislar. Puede ocurrir que quiera utilizar de manera constante el teléfono porque del otro lado hay alguien que le está obligando. Yo conocí a una chica que fue víctima de grooming y ella me contaba que esta persona se generó, ahora te voy a comentar de manera muy concreta y resumida las fases para que sepan cómo se genera el grooming, y ella me contaba que esta persona le obligaba a contactarse a determinada hora y en determinada red social, ¿sí? Entonces sí o sí tenía que estar pendiente al teléfono todo el tiempo a determinada hora y a determinado día. Entonces puede ocurrir que esté constantemente queriendo ocupar el celular, puede ocurrir que esté ocupando el celular y que lo quiera ocultar, digamos, para que la otra persona no sepa qué está haciendo, o puede ocurrir que, no sé, como bien dijiste vos, que no quiera utilizar el teléfono, inclusive puede ocurrir que no haga sus actividades cotidianas, por ejemplo, lo que le gusta hacer, ¿sí? Se va a notar ese cambio repentino, eso sobre todo en los más grandes, quizás en los más chiquitos, tiene también ciertas similitudes con lo que es el abuso sexual, con las características del abuso sexual, que qué podría ser, que se empieza a hacer pis, que empiecen a hablar con un vocabulario que no es acorde a la edad del menor. También puede ocurrir que empiece a llorar de manera repentina, sin haber motivo alguno, digamos. También puede ocurrir de que empiece a, como bien dijiste vos, a retraerse, puede bajar las calificaciones, por ejemplo, si es un muy buen estudiante se va a notar mucho eso, y también eso de que, por ejemplo, no va a querer salir de su habitación, vos lo mencionaste muy bien, y esas cuestiones hay que tener en cuenta, porque no es algo común, no es algo habitual. Yo creo que cada padre o cada persona que tenga a cargo algún menor, en cierta manera ya le conoce al chico, al menor, como es, digamos, ¿no? Entonces esos cambios de manera así, repentina, se va a notar. Esos son los más básicos de los indicadores que uno va a encontrar. Muy importante resaltarlo y muy importante para que las personas quienes nos estén escuchando en este momento y quienes lo hagan luego, porque este programa queda grabado en Instagram y también en Facebook y bueno, en las demás redes, puedan tomar un poquito conciencia los adultos, sobre todo respecto a los niños, porque los niños son personas inocentes, no tienen malicia, no tienen la maldad, pero la sociedad, el medio, el entorno, lastimosamente no todos son buenos, entre comillas, ¿no? O sea, no todos personas sanas, son personas maliciosas ya con otras intenciones, con otra mentalidad media distorsionada, bastante jalada de los pelos, entonces que quiere hacer daño a los más indefensos, ¿no? Y la población, siempre los niños, los adolescentes, es la parte vulnerable, ¿no? De manera particular. Ahora, por ejemplo, ¿qué consejo pudieses dar a aquel niño, no sé, me pongo a pensar, o aquel adolescente, ¿no? De 13, 14, 15 años, que ya es víctima en este momento de que alguien lo está acosando, alguien lo está presionando a que le dé fotos, que le mande videos, que se conecte una hora, que haga tal cosa, cual cosa, porque para que eso suceda, se asume, pienso, que ya debe haber una situación de chantaje previamente. Lo que puede suceder, creo que de la manera más o menos recurrente, entre comillas, es que el chantaje se da porque la persona, el niño, el adolescente o la persona muestra un video íntimo, muy íntimo,
y entonces es motivo en la esperanza que no va a ser difundido, ¿no? En la supuesta esperanza, pero resulta que la otra parte la puede chantajear o lo puede chantajear, mostrando esa información a sus redes, a sus padres, a su entorno más inmediato, y naturalmente la persona, el niño o la víctima está siendo, digamos, amedrentada, ¿no? por el tercero. ¿Qué consejo pudieses dar a aquel joven o niño que en este momento pudiera ser víctima de una situación semejante? Bueno, te voy a responder eso y después te voy a explicar de manera muy breve las fases, porque eso que vos mencionás del chantaje, por ejemplo, puede ser una de las terceras de las fases que generalmente se dan por etapas o fases, o bien puede ocurrir de manera directa, ¿sí? En este caso, ¿qué pueden hacer? Primero, nunca ceder al chantaje de ningún tipo. Si hay alguien que le dice, por ejemplo, que sí o sí se tienen que reunir en tal lugar, porque si no va a distribuir las fotos en la escuela, en el lugar de trabajo de los padres, porque generalmente ese, o les conocen en dónde viven, o conocen en dónde trabajan los padres, y le dicen, le va a pasar algo a tu papá, le va a pasar algo a tu mamá, si van a hacer esto, lo otro. Entonces, no solo el chantaje está por el video en sí, sino que se empiezan a meter con el entorno familiar. Entonces, muchas veces el menor, el adolescente, no sabe qué hacer. Y se encuentra en ese espacio en donde no se anima a decir lo que le pasa, y justamente se va a empezar a notar estos indicadores que te estaba mencionando. Y lo que yo siempre digo en cada charla, en cada posibilidad que tengo de poder hablar de esta temática, es que hablen, ¿sí? Muchas veces los chicos no van directamente a los padres a contarles qué le está pasando. ¿Qué hacen los chicos? Muchas veces buscan ayuda en sus amigos o en sus compañeros de escuela. Entonces yo, en ese caso, siempre le digo a los chicos, si ustedes saben que algún compañero si está sufriendo o le está pasando este tipo de ciberacoso, en este caso un ciberacoso sexual, escuchar y pedir ayuda a algún adulto responsable. Por ejemplo, algún docente, hablar con los padres del chico o de la chica, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente el adulto va a saber más qué hacer que un adolescente o que un menor, digamos. Entonces siempre el consejo es que ellos hablen. Primero que hablen. No importa si no es con los padres, pero sí que hablen. Y que esa persona que escucha, yo siempre le digo lo mismo a los chicos en la escuela, para eso sí hay que ser buchón, ¿sí? Si a nosotros alguien no viene y nos cuenta lo que le está pasando, que está sufriendo y que no la está pasando bien, busquemos ayuda en otra persona adulta y que, bueno, que va a saber manejar mejor la situación. Y lo peor muchas veces que hacen los chicos es quedarse callados, ¿sí? Y eso, lamentablemente, ese chantaje ese chantaje puede durar mucho tiempo. Y muchas veces puede ocurrir que el adolescente se siente muy acorralado, ¿sí? Y puede llegar hasta pensar en el suicidio, porque la verdad que es algo muy extremo de decir, va a ver todo el mundo, mis padres se pueden llegar a decepcionar, o qué va a pensar mi mamá, qué va a pensar mi papá. Y hubo casos que lamentablemente terminaron en suicidios. Entonces, lo ideal sería, primero que nosotros nos animemos a decir lo que nos pasa, que la otra persona que nos escuche sea buchona, yo lo digo así siempre para que sea modo, que sea buchona y que pida ayuda, y que no va a pasar nada. La foto, ese video que se mandó, ya, si uno sigue mandando cosas, le seguimos dando el poder a la otra persona. ¿Por qué? Porque si tiene una foto, si tiene un video, y nos sigue pidiendo más cosas, le estamos dando más contenido. Entonces, eso no va a parar mucho, es una bola que va a seguir rodando, y por más que uno le pida por favor, que uno cree que, bueno, ya le di lo que necesitaba y no va a seguir molestando, eso no es cierto. Esta chica, por ejemplo, me contaba que ella llegó un momento en donde no quería saber nada con la persona, donde siempre cedía, digamos, lo que le pedía, y empezó a bloquearlo en las distintas redes sociales. Pero ¿qué pasaba? Esta persona ya tenía su número de teléfono, ya tenía su dirección de la casa, ya tenía el correo, ya tenía el Facebook, o sea, tenía un montón de medios de contacto para contactarle a la chica. Entonces, ella cerraba Instagram y le aparecía por Facebook. Y eso, acuérdense que lo que tiene el Internet es que nosotros no podemos generar la cantidad de perfiles que queramos. Entonces, por más que ella le bloquee a esta persona, le va a terminar apareciendo
con otro perfil, con otro nombre. Entonces eso va a seguir rodando y no va a parar nunca. Entonces lo principal, si es que alguien ya está siendo víctima, es no, primero hablar con alguien de confianza, ¿sí? Independientemente si son los padres, compañeros, alguien que nosotros digamos, bueno, esta persona me va a escuchar. ¿Por qué no hablan los chicos? Porque se pueden llegar a sentir juzgados o que le van a retar. Entonces lo ideal es eso, buscar a alguien de confianza. Todos tenemos a alguien de confianza, esa persona que decimos, si nos pasa algo re grave, va a estar para nosotros. Entonces pensar primero en eso, en quién podría ser esa persona, y luego sí poder contar qué pasó. ¿Cómo fue ese contacto? ¿Por medio de qué aplicación? ¿Hace cuánto tiempo? Toda esa información le va a servir después a los investigadores, porque esto se tiene que denunciar. Nosotros acá en Argentina, por ejemplo, el grooming es un delito. Tenemos en el artículo 131 del Código Penal pena de 6 meses a 4 años. ¿Sí? Entonces, es un delito, pero es importante siempre resaltar que se tiene que denunciar. ¿Por qué? Porque puede haber otras víctimas. Acuérdense que estas personas no necesariamente buscan a un menor. Casi siempre están ahí a la pesca de ver qué otras personas o qué otros menores están para poder también, para poder acosarlos, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante. Y otra cuestión que tener en cuenta en el caso del adolescente, del menor, nunca compartir material que sea comprometedor, eso es importante, nunca ceder a ningún chantaje, ¿sí? No brindar tanta información, no solo personal, sino también familiar. ¿Por qué? Porque la otra persona del otro lado va a empezar a tejer, bueno, esta es la mamá, el amigo, o sea, va a empezar y puede empezar, inclusive la conversación puede empezar diciendo, yo soy amigo de tu amigo, por ejemplo, porque ya sabe el nombre del amigo, ¿se entiende? Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta. Si nosotros brindamos mucha información, la otra persona, si es nuestro amigo en internet, va a buscar, y es otra cosa, hay que tener en cuenta nuestro perfil. Nuestro perfil está en público o en privado, ¿sí? Por supuesto que muchas veces uno pone en público, bueno, nosotros somos más grandes, digamos, en el sentido de que hay cosas que sí hay que empezar a poner público, porque queremos que la otra persona se entere de lo que uno hace y compartir lo que uno hace, ¿no es cierto? Pero en el caso de los chicos por ahí no son conscientes de eso, suben muchísima información, pero no se dan cuenta que del otro lado hay una persona malintencionada, que se va a ganar su confianza y sobre todo que va a generar esa empatía. Y a esta chica, fíjense que le había pasado, fue víctima. Esa chica, si ustedes dicen, bueno, ¿qué perfil puede llegar a tener el menor? O sea, ¿a qué menor le gusta esta persona? ¿No? Y esta chica era excelente alumna, hacía deportes, tenía un buen pasar económico, o sea, no es alguien que uno dice, bueno, a ver, le pasa al pobre, por ejemplo, que uno puede llegar así, le pasa a la persona que por ahí no tiene sus padres que estén juntos. No, esta chica, si bien no tiene que ver con el pasar económico, no tiene que ver con la raza, no tiene que ver con eso, ¿no? Cualquier menor puede ser víctima, eso quiero que quede claro. Porque a mí me ha pasado en un principio que me decían, no, como a mi hijo no le va a llegar a pasar eso jamás. Entonces en realidad nosotros no sabemos, es un estado de vulnerabilidad. Nosotros no todos los días nos levantamos con el mismo ánimo, por ejemplo, y eso que somos personas grandes. Imagínense que justo esta persona se contacta con el menor y el menor no está bien en su casa, por ejemplo, o tuvo algún problema con su mamá, con su papá, con su hermano. Y eso también genera que busque esa contención en internet, por ejemplo, ¿no? Y esta persona se va a ir ganando su confianza y va a generar esa empatía. Sí. Te voy a contar de manera muy resumida, si querés, parte del grooming y después me preguntás algo de acuerdo a eso, porque yo quiero que entiendan cómo es el proceso, porque una vez que vos entiendas el proceso, entendés los indicadores y vas a decir, esta persona, o sea, ya empieza con la fase del grooming y me empezó a contactar, me dijo esto, o sea, tiene todo relación con todo. Primero es importante que nosotros sepamos que antes de la etapa principal, generalmente se habla de 4 etapas, pero yo siempre menciono que hay una etapa previa, ¿sí? ¿En qué consiste esa etapa previa? Justamente el groomer, la persona que hace grooming se denomina groomer, no importa qué género sea, ¿sí? Entonces, esta persona que va a hacer va a buscar información en internet del menor que quiere acosar. Entonces, por ejemplo, te pongo ejemplo a vos, Claudia, vamos a hacer cuenta que vos sos una adolescente. Bueno, yo busco a Claudia, yo quiero que Claudia, vamos a hacer cuenta que vos tenés en público todo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a empezar a fijarme qué información subí vos. Bueno,
se va a educación física. Encima hay gente que pone horarios de manera habitual. Entonces, por ejemplo, vos siempre a las 4 subís que te va a educación física y todos los días subís que a tal hora haces. Eso también es dar información. Yo por eso siempre aconsejo de que las fotos o cuando hace una actividad suban en diferentes horarios, cosa de no darle esa información a la otra persona de qué hora nosotros hacemos esto o aquello, ¿sí? Esta persona va a buscar información. Bueno, a ver qué información tengo, la va, cuáles son sus amigos, si tenemos información de su familia también. También puede ser, por ejemplo, qué cosas le gusta, qué grupo de música le gusta, qué tipo de fútbol, perdón, es, si le gusta algún youtuber de moda. Toda esa información le sirve al groomer, ¿sí? Para pasar a la etapa siguiente, que es una etapa de amistad, que es la primera etapa. Una vez que tiene esa información, el groomer lo que va a hacer es enviarle una solicitud al menor de edad, ¿sí? Una vez que se gana, el menor acepta esa solicitud, ya tiene temas, por eso es importante la etapa previa, tiene temas para hablar, tiene temas en común para hablar, ¿sí? Entonces, puede que le escriba ese día o que le escriba más adelante, a empezar a conversar con el menor de a poquito, ¿sí? Entonces, esa es la primera etapa. De manera muy resumida es eso. Lo que va a querer el groomer es ganarse la amistad. En este caso, que el menor la acepte. La segunda etapa ya tiene más que ver con una formación de relación, se lo denomina así porque el groomer lo que va a hacer es de a poquito ir ganándose la confianza del menor, va a generar esa confianza, va a generar esa empatía, ¿para qué? Para que el menor le empiece de a poco a contar sus cosas, va a estar pendiente de sus estados de ánimo, por ejemplo, cómo te fue en la escuela, qué tal en tu casa, todas esas cuestiones, inclusive le puede llegar hasta aconsejar, ¿sí? Si se pelea con la mamá, no, por ejemplo, si uno se pelea con la mamá le puede decir, no, pero hacele caso, porque si vos le haces caso, es capaz que te puede dar el celular. Bueno, cuestiones así, digamos, ¿no es cierto? En esta fase, ¿qué va a lograr el groomer? Que va a ganar, va a reforzar esa confianza del menor y el menor va a pensar que tiene un amigo en quien puede contar todo, ¿no? Confiar plenamente. Esa es la segunda fase o etapa, de manera bastante breve. En la tercera etapa entra lo que se denomina etapa de chantaje extorsión. ¿Qué pasó en la etapa anterior? Tiene mucho que ver la etapa anterior. Como el groomer se ganó la confianza del menor, hablan de todos temas, puede ocurrir que al groomer se le ocurra hablarle de temas de sexualidad, por ejemplo, al menor, ¿sí? Empezar a preguntarle algunas cuestiones, y si ve que al menor le interesa o tiene cierto interés, puede llegar a empezar a pedirle cosas. Una de esas cosas puede ser, por ejemplo, bueno, enviarme una foto, primero puede ser de manera muy insignificante, ¿no? A ver de tu habitación, a ver foto con tu perro primero, y después sí ya puede empezar a pedir otro tipo de fotografías. Por ejemplo, a ver sacarte una foto como estás vestida, después una foto, por ejemplo, sin tu remera, una foto en ropa interior, ¿sí? Así, o de manera provocativa, va a empezar a pedirle un intercambio de fotos, ¿sí? La otra persona puede decirle, sí, yo también te voy a enviar fotos. Cuando esto ocurre ahí ya estamos en la etapa de chantaje y extorsión. Pero ¿cuándo va a ser chantaje y extorsión? Cuando el menor envíe. ¿Sí? Si envía el video o envía la fotografía, está dando el poder a la otra persona para que empiece a chantajear, que es lo que estábamos hablando hoy. Entonces, ahí, ¿qué va a hacer el groomer? Va a empezar a exigirle, porque esa es la palabra, va a empezar a exigir al menor que envíe más contenido, porque si no lo puede distribuir en los correos de sus compañeros, lo puede distribuir en los grupos de WhatsApp, o como bien te dije hoy, que le puede decir que a la mamá le va a pasar algo, o que le va a enviar esos contenidos a los padres, ¿sí? Entonces, el menor muchas veces tiene dos opciones, o corta toda relación, no contesta más, o cede, ¿no? Son dos opciones, digamos. Y ahí, recién ahí van a entrar los indicadores, Claudia. Una vez que ya empieza el chantaje, el menor no se espera, porque se supone que del otro lado hay un amigo en quien está confiando, ¿no? Alguien que se ganó su confianza, entonces ahí a partir de la etapa 3, por decirte, recién entra, o se van a empezar a notar los indicadores, ¿sí? ¿Y qué puede ocurrir? Una etapa siguiente que es el inicio de abuso. ¿Qué pasa si el menor acepta, por ejemplo, una de las condiciones del groomer puede ser que se tengan que encontrar en algún lugar?
si la distancia lo permite, inclusive muchas veces se lo transporta al menor desde donde esté, como una forma de trata de persona, pero en realidad no sería trata de persona porque como es menor de edad, digamos, pero se utiliza esta técnica, ¿no? Para llevarlo de un lugar a otro. Entonces, en ese sentido, ¿qué puede ocurrir? Que si se ven de manera física, ¿no es cierto?, se puede llegar a completar el abuso sexual, ¿sí? O, como bien te dije, se puede utilizar al menor para explotación sexual, se puede utilizar al menor para crear contenido de material de abuso sexual y distribuirlo en internet como negocio. Entonces, y a estos humanos que puede llegar a ocurrir que, lamentablemente, puedan llegar a matar o a cometer un homicidio, perdón, ¿sí? Inclusive hubo casos acá en Argentina, un caso muy relevante fue el de Micaela Ortega, una niña de 12 años, que justamente había conocido a una persona por internet que se hacía pasar por una amiga de la misma edad, y ella un día tuvo un problema con la mamá, ¿sí? Y esta persona, que fue su amiga, siempre le contaba las cosas, lo que le pasaba. Entonces, ¿qué le dice la amiga? Venite a casa hasta que pase el problema con tu mamá, no hay problema, porque es por tiempo determinado. Y esta chica, lamentablemente, tomó una mala decisión de irse al encuentro de esta supuesta amiga. Y bueno, lamentablemente, esta amiga le dijo que vaya a buscar a mi primo porque yo no puedo salir de mi casa. Y lo que nunca supo esta chica, que se llama Micaela, es que ella se estaba yendo al encuentro de su homicidio. Fíjate, 12 años, fue con toda la inocencia y la confianza de decir, bueno, me voy a la casa de mi nueva amiga de Facebook, digamos, y esta persona le hizo caminar, creo, si no me equivoco, 13 kilómetros y la terminó matando en un descampado. ¿Por qué? Porque ella no, él confesó que ella no quiso tener relaciones sexuales con él. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo todo empieza en una red social y también se generó, si bien hace falta que se genere todas las etapas del grooming, pero se generó en cierta manera una etapa de grooming, pero a él no se lo condenó por grooming, sino por femicidio. Pero a lo que voy es que me gustaría que eso quede claro de que viene una puerta abierta a un montón de delitos, ¿sí? No es solo una, antes se pensaba que era solo una foto, un video, pero hoy en día no, es más allá de eso. Inclusive los chicos realmente se sienten mal, porque obviamente están en la boca de todos, o no saben en dónde puede terminar su foto, su video, y no era eso lo que ellos querían, digamos. Entonces, por ahí nosotros tenemos que ser conscientes en ese sentido de saber a qué nos ponemos en Internet. Internet está buenísimo, nos da hasta esta posibilidad de poder conversar, digamos, de un lugar a otro, podemos mostrar nuestros talentos, utilizarlo desde un uso responsable, desde un uso seguro. Eso yo creo que hay que hacer más hincapié en eso también, y obviamente conocer los riesgos, pero a los chicos hacerle entender de que Internet está buenísimo y que lo pueden usar a su favor. Y siempre recordar que si nosotros hagamos hoy, nos puede repercutir mañana o más adelante. Entonces, todo lo que uno suba, siempre digo, ¿qué va a decir Google mañana? Cuando yo ponga Claudia Rosa Pérez, ¿qué va a decir? Y es que ya no dice algo ahora, porque actualmente puede llegar a salir cosas con tu nombre, por ejemplo. Entonces, desde esa conciencia, pensar en, bueno, ser más responsable, porque así como somos responsables en el mundo físico, ser también responsables en el mundo digital. Y todo lo que uno hace va a repercutir de esta manera en nuestra situación. Y le preguntaba, de todos esos amigos que ustedes tienen, ¿a cuántos conocen realmente? Porque es muy difícil que un niño de, no sé, 12 años, de 13 años, conozca a tanta gente en una red social, digamos. Sí puede tener muchos seguidores, muchos amigos, pero ni nosotros mismos los conocemos a todos. ¿Se entiende? Entonces, por ahí, nosotros nunca vamos a saber, yo siempre recalco eso, la intención de la otra persona. Entonces, no darle ese poder de lo que nosotros subimos al otro, ¿sí? Me parece eso muy importante, Claudia, y la verdad que si bien el sharing también es una práctica, yo creo que en realidad los padres no son conscientes porque estamos generando una huella digital al menor. La huella digital es todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Cada comentario, cada foto, cada posteo que realice, eso genera una huella, ¿sí? Y que el día de mañana eso va a repercutir cuando alguien ponga nuestro nombre o nuestro apellido. Entonces, hay que tener en cuenta esas cuestiones. Sandra, yo te agradezco muchísimo porque la información que nos has dado es abundante, es buena, es excelente,
porque incluso nos has hablado de los pasos, de las secuencias, siempre es de menos a más, definitivamente. Bueno, igual Sandra, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esta bonita oportunidad, no va a ser la última vez, habrán otras fechas más, y un abrazo para ti fuerte, y ya nos estamos comunicando en otro programa, Dios mediante. Ha sido sumamente interesante escuchar de boca de ella desde su experiencia, sus alcances, sus conocimientos y su larga trayectoria en este tema. Estoy segura que las personas que nos han escuchado, los padres de familia principalmente, que son nuestro público, que siempre nos sigue sábado a las 5 de la tarde, han tomado nota de esta conversación, han tomado nota de los tips, de las recomendaciones, de los casos que se presentan en la vida diaria, y sea un motivo para conversarlo en casa, a nivel de papás, a nivel padres, a hijos y todos quienes vivan en el hogar. La conversación, la comunicación siempre es importantísimo para todos los aspectos de la vida, para todos los momentos de la vida. Entonces, desde acá, con mucho cariño, desde la ONG Fortaleciendo la Familia, desde el programa Conversando en Familia, entonces podemos decir misión cumplida, es un tema más presentado para que lo conversen con amplitud en la casa y saquen ustedes sus propias deducciones, sus propias conclusiones. Lo importante es que, por favor, padres de familia o adulto responsable que tiene a su cargo niños o menores de edad o personas de cualquier edad, puedan advertir, puedan informarle de todos los problemas que nos aqueja en la sociedad. Muchas veces pensamos, cuando vemos a un hijo dentro de casa, algunos podrían decir, no hay problema, él está bien, él está tranquilo, no pasa nada. En muchos casos es así, pero en otros tantos no es así. Y en este momento su hijo, su hija, su sobrina o algún conocido pudiese ser víctima de gente impresentable, pudiese ser víctima de acosadores, pudiese ser víctima de algún pedófilo o persona perversa o simplemente una persona enferma, porque solamente una persona enferma y perversa puede hacer daño a otra persona. Entonces, los niños están empezando la vida, están empezando a aprender, a adquirir conocimientos, experiencias de vida, y qué mejor de la mano de los padres, qué mejor que los padres transmitan sus experiencias, sus vivencias, las recomendaciones, los tips, los consejos, siempre no está de más, y por el contrario, ahora más que nunca, se debe mantener la comunicación de manera fluida y buscar espacios y momentos familiares. De repente, en torno a una mesa, por favor, dejar los celulares a un costado y dedicarse a conversar, a contar anécdotas, a contar cualquier problemática que pudiese estar aquejando a cualquiera de los integrantes de la familia, y procurar que el domingo siempre sea un domingo, una fecha familiar, de estar juntos, de compartir la mesa, de estar en casa o salir a pasear, a dar una vuelta al parque, o bueno, tantas actividades que se pueden realizar. O si se quedan en casa, de repente hacer un karaoke, un juego de mesa, muchas actividades. Todo depende de la creatividad de las personas. Formemos y fortalezcamos vínculos. Eso es lo que el niño necesita para que crezca sano y feliz, en un clima de respeto, en un clima de amor, en un clima de entendimiento, en un hogar donde la comunicación está presente. Cuando el niño se encuentra acogido debidamente en su familia por sus seres queridos, no debiera terminar en actos delictivos o no debiera terminar en situaciones donde éste puede ser víctima. Querido padre de familia, a usted me dirijo, padre, madre de familia, con todo el cariño y respeto del mundo. Por favor, una exhortación para conversar este tema en casa, y ustedes, como dije hace un momento, sacarán sus propias conclusiones. Muy bien, queridos amigos, muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias también a aquellas personas que hacen réplica de esta conversación, a sus redes, en sus contactos, a las personas que crean que les pueda servir esta información. Enhorabuena, así podemos llegar a más hogares, y así más hogares pueden estar hablando de este tema tan importante, y todos los sábados a las 5 de la tarde viene una serie de especialistas, y cada uno desde su formación, desde su experiencia,
nos van dando aportes que cada día nos hacen ser mejores personas, mejores padres de familia, mejores personas en general. Entonces, muchísimas gracias también a aquellas personas que se están empezando a suscribir a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como ONG Fortaleciendo a la Familia. Y también muchísimas gracias a aquellas personas que visitan nuestra página web. Nos encuentran como www.fortaleciendoalafamilia.org. Allí van a conocer un poco más de nuestro trabajo. Tenemos varios segmentos. También estamos dando escuelas de padres, estamos visitando los colegios, también estamos brindando sesiones de coaching y también nuestra ayuda solidaria con los menos favorecidos. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.